Ahora, en esta mañana vamos a ver que el autor de Hebreos nos presenta a Jesús como superior a los profetas o a cualquier líder de hoy en día. ¿Y por qué? Primero, vamos a leer versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a ver dos cosas importantes que nos habla el autor de Hebreos sobre Jesús. Jesús es importante que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Jesús es más importante que cualquier pastor. Jesús es más importante que cualquier diácono. Jesús es más importante que cualquier persona en la iglesia, en primer lugar, por su mensaje. El versículo 1 nos dice: Dios habiendo hablado en otro tiempo. Y nos dice que Jesús es superior al profeta del Antiguo Testamento y hace una comparación entre estos dos personajes, Jesús y el profeta. ¿Qué nos dice del profeta? El profeta es cierto que era el que traía una palabra de parte de Dios para el pueblo, pero la realidad es que traía una palabra corta de Dios, no siempre el mensaje completo. Y este mensaje de Dios era de vez en cuando, no era siempre. Cuando hablaba el profeta no siempre hablaba en nombre de Dios. Por el contrario, Jesús nos dice ahora, el texto de Hebreos nos ha hablado a través de su Hijo. Y Jesús, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, o a diferencia de cualquier pastor hoy en día o líder, nos dio un mensaje final y completo de Dios. Es decir, no hay algo que le podamos añadir a la palabra de Dios. Hermanos, si alguien nos dice, esto que te voy a decir es palabra directa de Dios, y contradice a todo lo que nos dice la Biblia, eso es una falsa profecía. Y debo tener cuidado como cristiano. Debo tener cuidado al momento de decir, esto dice Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha cesado de obrar de esa manera. Dios, si quiere, puede hacerlo, lo sabemos. Pero ahora ya tenemos su revelación completa y no es necesario que alguien me profetice algo hoy en día. La misma palabra me lo menciona. El Señor Jesús, Pablo en el capítulo 13 a los Corintios nos dice, la profecía y las lenguas cesarán. Entonces nos muestra de que debo tener cuidado de dar el valor y la autoridad a otra persona humana al mismo grado que Jesús. Debo tener cuidado, debo apreciar lo que me digan mis líderes, sí, pero tomarlo como irrefutable, como algo que no puedo contradecir, hermanos, eso es malo y eso es dañino para nuestra vida cristiana. ¿Qué pasaría si yo le dijera, hermano, el Señor hoy me ha revelado mientras hacía mi devocional después de 40 días de ayuno, y el Señor se me reveló, se me abrieron los cielos y fui arrebatado hasta el tercer cielo donde vi el trono de Dios, y Dios me dijo, le vas a decir a la iglesia Cristo Salva que a partir de ahora tienen que adorar a la Virgen? Hermanos, ¿qué puedo decir en eso? ¿Van a decir amén si yo les doy ese mensaje? Debo tener cuidado. Dios a través de Jesús ya me reveló el mensaje completo. En segundo lugar, el profeta en el Antiguo Testamento contaba una parte de cómo era Dios. Nos mostraba cuando Jeremías da su mensaje, y recordemos, si han leído el libro de Jeremías, Dios le dice un día a Jeremías, vas a comer estiércol delante del pueblo para que ellos vean cómo son ellos a mí cuando están en pecado. No es que el principio allí no es que Dios sea antihigiénico, ¿verdad? El principio era que a través de este símbolo nos quería decir que es tan asqueroso nuestro pecado delante de Él, aunque seamos pastores, líderes, cristianos, eso es malo delante de Dios. Y eso era lo que quería transmitir. Entonces, a través de la lectura de un profeta, vemos una parte del carácter de Dios. ¿Qué pasa con Jesús? No solo nos contó cómo era Dios en sus enseñanzas, Él nos lo mostró.
El Nuevo Testamento nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es decir, es Dios hecho carne. En Jesús vemos cómo es Dios en su totalidad. Vemos que Dios es amor. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús se entregó por nosotros en la cruz. Pero también debemos entender que Jesús y que Dios es juicio y es ira frente al pecado. ¿Cuándo podemos ver eso? Cuando Jesús se molestó al ver a los cambistas en el templo y echó fuera como un ladrón. Entonces eso es Dios, y Jesús nos lo muestra en su totalidad. Por lo tanto, Jesús es Dios manifestado en carne. Un pastor, un diácono, cualquier líder, cualquier persona es simplemente carne y hueso, hermanos. Y no es alguien que no le debamos refutar cuando está mal, cuando está equivocado. Hermanos, todos debemos defender nuestra fe. Y si en algún momento aún nuestros líderes están equivocados en cuestiones de lo que nos están guiando hacia Dios, hermanos, en amor, en respeto, debemos hablar y decirle, hermano, eso está mal, a la luz de la palabra, no a la luz de lo que yo creo, hermano. Cuidado con eso también, ¿no? No estoy diciendo que debemos desobedecer a Dios, pero sí defender lo que creemos, aún delante de nuestros líderes y nuestros pastores, si están mal y si nos están enseñando algo contrario. Entonces, quedamos de que Jesús es superior a cualquier persona por su mensaje. En segundo lugar, el autor de los Hebreos nos dice que Jesús es superior en su persona. Versículos 2 y 3 nos muestra y nos habla acerca de Jesús. Y en primer lugar, dice, Jesús es superior por su naturaleza. ¿Quién es Jesús según Hebreos? Primero, es el Hijo de Dios. Dice, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Es el Hijo de Dios. Es decir, es el enviado por Dios. Es parte de Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad. En segundo lugar, nos dice que es el resplandor de la gloria de Dios. Bueno, podemos ver el foco, ¿verdad? Que quizás la luz ahora no se nota tanto como cuando hay oscuridad. Dios sería el foco y Jesús sería lo que sale del foco. Más o menos es la idea de lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos. Por lo tanto, nos dice, Cristo es la manifestación de Dios para el ser humano. Y en tercer lugar, en su naturaleza, Cristo es la imagen misma, nos dice, de la sustancia de Dios. Es decir, que la imagen aquí, la palabra que utiliza, es la misma palabra que se utiliza para describir a un ídolo. Es decir, es una figura, ¿ya? Es como una estatua. Es decir, Dios es invisible y Jesús es la forma de la sustancia de Dios. Cuando dice sustancia de Dios, nos está mostrando que es igual a Dios en su divinidad y en sus atributos. En segundo lugar, nos habla el autor de los Hebreos sobre lo que Él recibió de parte de Dios. Y nos dice, Él es el heredero de todas las cosas. Hermanos, Cristo es heredero y dueño del mundo, de la creación, de mí como persona, de esta iglesia, de este mundo. Cristo es el heredero, es el propietario de todo. En segundo lugar, en cuanto a lo que recibió, nos dice que es por medio de quien se hizo todo el universo. Por medio de quien hizo todas las cosas, dice el autor de los Hebreos. Es decir, por medio de Jesús se hizo todo lo que existe. Los testigos de Jehová nos van a decir que Jesús es creación de Dios. Pero la palabra Hebreos y varios pasajes del Nuevo Testamento, en especial las epístolas paulinas, nos dicen que Jesús es creador de las cosas también, así como lo fue Dios, mostrándonos su divinidad y su poder. En tercer lugar, en cuanto a su obra, ¿qué está haciendo ahora Jesús? Hebreos 1:1-3 nos dice que es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Hermanos, si hay orden en el mundo hoy en día, es gracias a Jesús. Él sustenta todas las cosas, dice. Él mantiene aún, aunque hay mal existente en el mundo, Él mantiene preservado todavía al ser humano de su destrucción y reteniendo todavía la maldad en su totalidad. En segundo lugar,
Su obra también nos muestra que Él purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Hermanos, si alguna vez nos hemos tentado a defender a alguien a uñas y dientes, cuando está mal, equivocado, recordemos y le hago la pregunta: ¿acaso esa persona murió por ti? ¿Hay alguna persona que merezca mi defensa a ciega cuando está mal? Ojo, cuando está mal, más que nuestro Señor Jesucristo. La respuesta es no. A quien debo defender en mi vida es a Cristo. Si alguien habla mal para un líder y está mal lo que está haciendo, debo defender, ¿verdad? Debo hablar y decir, no, está mal eso, porque si no, soy cómplice de un chisme. Pero si está bien lo que está diciendo la persona, si yo defiendo y me peleo con la persona por defender a mi líder, o a mi amigo, o a cualquier hermano de la iglesia cuando está mal, hermanos, estoy mal, estoy equivocado, estoy errado. Y lo cuarto, ¿cuál es el estado presente de Jesús y por qué merece más adoración que cualquier persona en la iglesia? Nos dice, Él llegó, subió al cielo y se sentó a la diestra, a la derecha de Dios. Recuerdan, en el Nuevo Testamento hay dos personas que pidieron sentarse, uno a la derecha y otro a la izquierda de Cristo, en su reino. Los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y la mamá también allí que participó. ¿Por qué quería que se sienta a la derecha y a la izquierda? ¿Qué significaba eso? Resulta que el rey se sentaba al centro y sus dos hombres poderosos se sentaban a los costados. El de la mano derecha era el que tenía más autoridad. Entonces, cuando vemos aquí, nos está diciendo que Jesús es el que tiene más poder entre todas las cosas que existen. Dios ha delegado ese poder a Jesús, hermano. Y por lo tanto, Él es el único dueño de la iglesia. Él es el único dueño de mi defensa. Él es el único dueño de mi vida. En conclusión, tomando en cuenta toda la realidad en la que nos encontramos hoy en día, hay buenos siervos, hay malos siervos en la iglesia, ¿verdad? Lo hay de todo. Pero si conoces un buen siervo de Dios, valora su vida y valora sus enseñanzas. Pero recuerda una cosa: Jesús es superior a su persona. Jesús es superior incluso al mensaje de esta persona del desierto. No nos peleemos por defender personas. A manera de aplicación, 3 preguntas para que podamos reflexionar. ¿Eres partidario de un líder más que seguidor de Cristo? Otra pregunta: si tu líder, si tus líderes, si tu pastor, si tus pastores cayeran, ¿aún seguirías fielmente a Jesús? ¿O te apartarías porque tu pastor, tu ídolo se cayó? Y tercero, ¿entiendes la diferencia entre valorar e idolatrar a las personas? Como cristiano debo valorar a mis líderes, a mis pastores. Cuando son buenos debo valorar sus enseñanzas. Debo desechar sus errores, pero nunca idolatrarlos. Hermanos, eso debemos aprender. No idolatremos personas. Para que llevemos a nuestra casa y pensemos en este día. En pleno siglo XXI existen iglesias capaces de defender con uñas y dientes a sus líderes, pero permanecen pasivos mientras se blasfema el nombre de Cristo. Y hermanos, eso está mal. Para terminar, bueno, tengo mi Facebook, aunque no entro mucho ahora por varias situaciones, pero veía muchas veces de pastores que los atacaban en el Facebook, pastores que se nota que están mal, que hacen cosas malas, pero era increíble cómo la iglesia de estos pastores les defendía allí en el Facebook, ¿no? Un mensaje al momento, ni 5 minutos pasaba y había por lo menos 100 mensajes de personas defendiendo a su pastor. Pero lo triste es que cuando se habla de aborto y de otros pecados grandes, estas personas están mudas. Hermanos, defendamos a Cristo, defendamos nuestra fe, valoremos a nuestros líderes y pastores, pero no seamos partidarios de ellos. Simplemente valoremos su labor, admirémosle quizás,
pero tengamos los ojos abiertos, porque ellos no son inspirados al 100% por parte de Dios. No somos inspirados, hermano. Los pastores también nos equivocamos, también pecamos, también lloramos, sufrimos. Somos seres humanos de carne y hueso. Y por eso decía al principio, ¿verdad?, en la primera parte del estudio, hermanos, cada que escuchemos una enseñanza, vayamos a casa, analicemos, tomemos nota durante el mensaje y los estudios y analicemos, corroboremos. ¿Me está diciendo la verdad mi pastor o me está estafando?